Capítulo 25, en que trata el modo y manera cómo se entienden estas hablas que hace Dios al alma sin oírse, y de algunos engaños que puede haber en ello, y en que se conocerá cuándo lo es. Es de mucho provecho para quien se viere en este grado de oración, porque se declara muy bien y de harta doctrina. Me parece que será bueno de tratar aquí cómo es este hablar que Dios le hace al alma, y lo que ella siente a fin de que vuestra merced lo entienda. Porque desde esta vez que he dicho en que el Señor me hizo esta merced, es muy frecuente hasta ahora cómo se verá en lo que está por decirse. Son unas palabras muy formadas, pero con los oídos naturales no se oyen, sino que se entienden mucho más claro que si se oyesen. Y dejarlo de entender, aunque mucho se resista, es absolutamente imposible. Porque cuando acá no queremos oír, nos podemos tapar los oídos o atender a otra cosa, de manera que aunque se oiga, no se entienda. En esa plática que hace Dios al alma no hay remedio alguno, sino que, aunque me pese, me hacen escuchar y está el entendimiento tan entero para entender lo que Dios quiere entendamos, que no basta querer ni no querer. Porque el que todo lo puede, quiere que entendamos que se ha de hacer lo que Él quiere y se muestra Señor verdadero de nosotros. Esto tengo muy experimentado porque me duró casi 2 años el resistir con el gran miedo que traía, y ahora lo pruebo algunas veces, más poco me aprovecha. Yo querría declarar los engaños que puede haber aquí, aunque a quien tiene mucha experiencia me parece que será poco o ninguno, mas ha de ser mucha la experiencia, y la diferencia que hay cuando es espíritu bueno de cuando es malo, o cómo puede también ser aprensión del mismo entendimiento, que podría acaecer, o hablar el mismo espíritu a sí mismo. Esto no sé yo si puede ser, mas a uno y me ha parecido que sí. Cuando es de Dios, tengo muy probado en muchas cosas que se me decían 2 o 3 años antes, y todas se han cumplido, y hasta ahora ninguna ha salido mentira, y otras cosas a donde se ve claro ser espíritu de Dios, como después se dirá. Paréceme a mí que podría una persona, estando encomendando una cosa a Dios con gran afecto y aprensión, parecerle entiende alguna cosa si se hará o no, y es muy posible, aunque a quien ha entendido de esta otra suerte, verá claro lo que es, porque es mucha la diferencia, y si es cosa que el entendimiento fabrica, por delegado que vaya, entiende que ordena él algo y que habla, que no es otra cosa sino ordenar uno la plática o escuchar lo que otro le dice. Y verá el entendimiento que entonces no escucha, ya que está obrando. Y las palabras que él fabrica son como cosa sorda, fantaseada, y no con la claridad que estas otras. Y aquí está en nuestra mano divertirnos, como callar cuando hablamos, que en esto otro no hay términos. Y hay otra señal importante, que la fantasía no hace operación alguna, porque de lo que habla el Señor es de palabras y obras, y aunque las palabras no sean palabras de devoción sino de reprensión, a la primera disponen un alma y la habilita y enternece y da luz y regala y aquieta, y si estaba con sequedad o alboroto y desasosiego de alma, como con la mano se le quita y aún mejor, que parece que quiere el Señor que se entienda que es poderoso y que sus palabras son obras. Me parece que hay la misma diferencia que si fuésemos nosotros quienes hablásemos y nos oyésemos, ni más ni menos, porque lo que hablo, como he dicho, voy ordenando con el entendimiento, pero si me habla otro, no hago más que oír sin trabajo alguno. Lo uno va como una cosa que no podemos bien determinar porque es como cuando uno está medio dormido. Esto otro que digo es voz tan clara que no se pierde una sílaba de lo que se dice. Y acaece ser a tiempos que está el entendimiento y alma tan alborotada y distraída que no acertaría a concertar una buena razón y haya guisadas grandes sentencias que le dicen, que ella, aun estando muy recogida, no pudiera alcanzar y a la primera palabra, como digo, la mudan toda. En especial si está en arrobamiento que las potencias están suspendidas, ¿cómo se entenderán cosas que no habían venido antes a la memoria? ¿Cómo vendrán entonces cuando la imaginación no obra casi y está medio embobada? Entiéndase
que cuando se ven visiones o se entienden estas palabras, nunca es, a mi parecer, en tiempo en que está unida el alma en el mismo arrobamiento, porque en este tiempo, como ya dejé aclarado, creo que cuando hablé de la segunda manera de regar con el agua, se pierden del todo las potencias, y a mi parecer, allí no se puede ver ni entender ni oír nada. El alma está toda en otro poder, y en este tiempo, que ya digo que es muy breve, no me parece que el Señor le deje libertad para nada. Pasado este breve tiempo, que se queda el alma en el arrobamiento, pasa esto que digo, que quedan las potencias de tal manera que aunque no estén perdidas, casi nada obran. Están como absortas y no hábiles para concertar razones. Hay tantas razones para entender la diferencia que si una vez siquiera se engañase, eso sería todo. Y digo que si es alma ejercitada y que está sobre aviso, lo verá muy claro. Porque dejadas otras cosas por donde se ve lo que he dicho, ningún efecto se produce ni el alma lo admite, aunque las gracias místicas hay que admitirlas mal que nos pese, y no se da crédito sino que se entiende que es un devaneo del entendimiento. Algo así como cuando no se hace caso de una persona que se sabe que es víctima de un frenesí. Esto otro es como si lo oyésemos a una persona muy santa y letrada y de mucha autoridad, que sabemos que no nos ha de mentir, y esta comparación es más bien una comparación baja, porque esas palabras traen a veces consigo una majestad tal que sin acordarnos de quién es el que las dice, si son de reprensión nos hacen temblar y si son de amor hacen deshacerse en amor. Son cosas, como he dicho, que estaban lejos de la memoria y se convierten pronto en unas sentencias tan grandes que se necesitará mucho tiempo para poder ordenarlas, y de ninguna manera me parece que se puede entonces ignorar que no cosa fabricada por nosotros. Así que en esto no hay por qué detenerme, que me parece que sería una sorpresa que pueda caber engaño en persona ejercitada si ella misma a propósito no se quiere engañar. Si tengo alguna duda, me ha sucedido muchas veces que no creo lo que me dicen y pienso que quizás se me ha antojado. Me sucede esto una vez que ha pasado porque antes es imposible. Se me cumple algún tiempo después porque hace el Señor que quede en la memoria de tal manera que no se puede olvidar. Y lo que es obra del entendimiento más bien es como un primer movimiento del pensamiento que pasa y se olvida. De lo que hablo es de algo que aunque se olvide un poco y pase algún tiempo, no se va tan del todo que se pierda el recuerdo de que, en fin, fue algo que se me dijo. Si acaso no sucede esto es cuando ha pasado mucho tiempo o cuando son palabras de favor o de doctrina. Pero si se trata de profecía, no hay manera de olvidarse. Al menos eso es lo que me pasa a mí a pesar de que tengo tan poca memoria. Y torno a decir que me parece que si un alma no fuese tan desalmada que lo quisiera fingir, que sería muy mala cosa. Digo que lo entiende no siendo así, pero dejar de ver claro que ella lo ordena y lo habla entre sí, me parece que lleva camino si se ha entendido que es espíritu de Dios, que si no, toda su vida podrá estarse en ese engaño y parecerle que entiende, aunque yo no sé cómo. O esta alma lo quiere entender o no. Si se está deshaciendo de lo que entiende y de ninguna manera querría entender nada por 1000 temores y otras muchas causas que no hay para tener deseo de estar quieta en su oración sin estas cosas, ¿cómo da tanto espacio al entendimiento para que ordene razones? Tiempo es menester para esto. En estas hablas místicas, sin perder ni un instante, quedamos enseñadas y se entienden cosas que parece era menester un mes para ordenarlas y el mismo entendimiento y alma quedan espantadas de algunas cosas que se entienden. Esto es así, y quien tuviera experiencia verá que es al pie de la letra todo lo que he dicho. Alabo a Dios porque lo he sabido así decir. Y acabo con que me parece, siendo del entendimiento, que cuando lo quisiésemos, lo podríamos entender y cada vez que tenemos oración nos podría parecer entendernos. Mas en esto otro no es así, sino que estaré muchos días en que aunque quiera entender algo es imposible, y cuando otras veces no quiero, como he dicho, lo tengo de entender. Paréceme que quien quisiese engañar a los otros diciendo que entiende de Dios lo que es de sí, que poco le cuesta decir que lo oye con los oídos corporales,
y es así cierto con verdad que jamás pensé había otra manera de oír ni entender hasta que lo vi por mí. Y así como he dicho, me cuesta harto trabajo. Cuando es demonio no sólo deja buenos efectos, más deja los malos. Esto me ha acontecido no más de 2 o 3 veces y he sido luego avisada del Señor cómo era demonio. Dejada ya la gran sequedad que queda, es una inquietud en el alma a manera de otras muchas veces en que ha permitido el Señor que tenga grandes tentaciones y trabajos de alma de diferentes maneras. Y aunque me atormenta hartas veces, como adelante diré, es una inquietud que no se sabe entender de dónde viene, sino que parece que resiste el alma y se alborota y aflige sin saber de qué, porque lo que él dice no es malo sino bueno. Pienso si un espíritu sienta al otro. El gusto y deleite que él da, a mi parecer, es diferente en gran manera. ¿Podrá él engañar con estos gustos a quien no tuviere o hubiere tenido otros de Dios? De veras digo gustos, una recreación suave, fuerte, impresa, deleitosa, quieta, porque unas devocioncitas del alma, de lágrimas y otros sentimientos pequeños y que al primer airecito de persecución se pierden como florecitas, no las llamo yo devociones, aunque son buenos principios y santos sentimientos, pero no para determinar estos efectos de bueno o mal espíritu. Y así es bueno andar siempre con gran aviso, porque cuando a personas que no están más adelantadas en la oración que lo que están aquí, fácilmente podrían ser engañadas si tuviesen visiones o revelaciones. Yo nunca tuve cosa alguna de estas últimas que digo, hasta que el Señor me dio por sola su bondad oración de unión, si no fue la primera vez que dije que hace ya de esto muchos años que vi a Cristo, que pluguiera a su majestad entendiera yo que era verdadera visión, como después lo he entendido, que no me habría resultado pequeño bien entonces. Ninguna blandura queda en el alma, sino que queda como espantada y con gran disgusto. Tengo por muy cierto que el demonio no engañará, ni lo permitirá Dios, a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, que entienda ella de sí que por un punto de ella morirá 1000 muertes. Y con este amor a la fe que infunde luego Dios, que es una fe viva, fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, preguntando a unos y a otros con que tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, que no la moverían cuantas revelaciones puede imaginar, aunque diese abiertos los cielos, un punto de lo que tiene la Iglesia. Si alguna vez se viese vacilar en su pensamiento contra esto, o detenerse en decir, pues si Dios me dice esto también puede ser verdad, como lo que decía a los santos, no digo que lo crea, sino que el demonio la comience a tentar como primer movimiento, que detenerse en ello ya se ve que es malísimo. Todavía más primeros movimientos, muchas veces en este caso creo, no vendrán si el alma está en eso tan fuerte como la hace el Señor a quien da estas cosas. ¿Qué le parece? Desmenuzaría a los demonios sobre una verdad de lo que tiene la Iglesia, por pequeña que sea. Digo que si no viere en eso una gran fortaleza y que ayuda en ella a la devoción y visión, que no la tenga por segura. Porque aunque no se sienta luego el daño, poco a poco podría llegar a hacerse grande. Que a lo que yo veo y sé por experiencia, de tal manera que da el crédito de que es Dios, que vaya conforme a la Sagrada Escritura. Y como un tantico se torciere de esto, mucha más firmeza, sin comparación, me parece tendría en que es demonio que la que ahora tengo de que es Dios, por grande que la tenga. Porque entonces no es menester andar a buscar señales ni qué espíritu es, pues está tan clara esta señal para creer que es demonio, que si entonces todo el mundo me asegurase que es Dios, no lo creería. El caso es que cuando es demonio parece que se esconden todos los bienes y huyen del alma, según queda de desabrida y alborotada, y sin ningún efecto bueno, porque aunque parece que pone deseos, no son fuertes. La humildad que deja es falsa, alborotada y sin suavidad. Me parece que quien tiene experiencia del buen espíritu lo entenderá. Con todo, el demonio puede hacer muchos embustes, y así en esto. No hay cosa tan cierta que excluya todo temor e ir siempre con aviso y tener maestro que sea letrado y no ocultarle nada, ya que con esto ningún daño puede venir, aunque a mí me han venido hartos por estos temores excesivos que tienen algunas personas.
Una vez, especialmente, me acaeció que se habían juntado muchos a quienes yo daba gran crédito, y había motivos para que lo diese, y que aunque ya no trataba de ellos sino sólo con uno y que cuando él me lo mandaba hablaba a otros, la verdad es que unos con otros trataban mucho de mi remedio, ya que me tenían mucho amor y temían que fuese engañada. Yo también traía grandísimo temor cuando no estaba en la oración, pero estando en ella y cuando el Señor me hacía merced alguna, luego me aseguraba. Creo que eran 5 o 6, todos muy siervos de Dios, y mi confesor me dijo que todos se decidían por entender que era demonio, que no comulgase tan a menudo y que procurase distraerme de manera que no llegara a tener soledad. Yo era extremadamente temerosa, como he dicho. Me ayudaba a ello el mal de corazón. No me atrevía a veces a estar sola en una habitación siquiera de día, y como vi que todos lo afirmaban y que yo no lo podía creer, me dio grandísimo escrúpulo, pareciéndome que era poca humildad porque todos estos amigos eran de muy buena vida, sin comparación posible con la mía, y también eran letrados y que por eso a ver qué razón había para que no los llegara a creer. Esforzábame tanto cuanto podía para creerlo y pensaba que mi ruin vida era la causa y que ellos debían decir la verdad. Me fui de la iglesia con esta aflicción y entré en un oratorio después de que había dejado de comulgar muchos días. Me había quitado también la soledad, que era todo mi consuelo, y que no lo tratara con persona alguna porque todos estaban contra mí. Unos parecía que se burlaban de mí cuando trataba de estas cosas, que al menos a mí se me antojaba que era esto lo que sucedía. Otros avisaban a mi confesor que se guardase de mí, otros decían que era claro demonio. Sólo el confesor me consolaba a pesar de que parecía que estaba con ellos, aunque esto fue sólo para probarme, supe según después. Me decía el confesor que aunque fuese demonio no ofendiendo yo a Dios, nada podía hacerme y que ello se me aquietaría y que se lo pidiese mucho a Dios. Y él y todas las personas que confesaba se lo pedía harto y otras muchas también. Y yo ponía en esto toda mi oración, y cuanto yo entendía que eran siervos de Dios, hacían lo mismo, que su majestad me llevase por otro camino, y esta situación duró creo que unos 2 años. Fue continua en ese tiempo esta oración mía al Señor. Ningún consuelo me bastaba cuando pensaba que era posible que tantas veces me había de hablar el demonio, porque desde que no tomaba horas de soledad para la oración, el Señor hacía que me recogiera en conversaciones con él, y sin poder yo evitarlo, me decía lo mucho que él era servido en eso, y aunque me pesaba, tenía necesidad de oírlo. Pues estando sola, sin tener a mi lado persona alguna con la que poder descansar, ni podía rezar ni leer, sino que andaba como persona espantada de tanta tribulación y temor de si me estaría engañando el demonio. En fin, toda alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de mí. En esta aflicción me vi muchas veces, aunque me parece que en ninguna llegué al extremo. Estuve así 4 o 5 horas, que no había para mí ni consuelo del cielo ni consuelo de la tierra, sino que el Señor me abandonó en este padecimiento y con temor a 1000 peligros. Señor, cómo sois vos el amigo verdadero, y como poderoso, cuando queréis podéis, y nunca dejáis de querer si os quieren. Que os alaben todas las cosas, Señor del mundo. ¿Quién diese voces por este mundo para decir cuán fiel sois a vuestros amigos? Todas las cosas faltan, pero vos, Señor, en todas ellas nunca faltáis. Poco es lo que dejáis padecer a quien os ama. Señor mío, qué delicada y pulida y sabrosamente los sabéis tratar. Quien nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a vos. Parece, Señor, que probáis con rigor a quien os ama, para que en el extremo del trabajo se extienda el mayor extremo de vuestro amor. Oh, Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras? Lo entiende mi alma. Me falta todo, Señor mío, pero si vos no me desamparáis, no os faltaré yo a vos. Levántense contra mí todos los letrados, persíganme todas las cosas criadas, atorméntenme los demonios, no me faltéis vos. Señor, que ya tengo experiencia de la ganancia con que sacáis a quien solo en vos confía. Pues estando en esta gran fatiga, que entonces no había comenzado a tener ninguna visión,
Solo estas palabras bastaban para quitármela y aquietarme del todo. No hayas miedo, hija, que soy yo y no te desampararé. No temas. Paréceme a mí, según estaba, que era menester muchas horas para persuadirme de que me sosegase y de que no bastaba nadie sino él. Heme aquí sosegada con solas estas palabras, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con una quietud y luz que en ningún momento vi mi alma hecha otra, y me parece que con todo el mundo podría discutir entonces que lo mío era cosa de Dios. ¡Oh, qué buen Dios! ¡Qué buen Señor y qué poderoso! No sólo da el consejo, sino también el remedio. Sus palabras son obras. Válgame Dios, y cómo fortalece la fe y se aumenta el amor. Muchas veces me acordaba de cuando el Señor mandó a los vientos que estuviesen quedos en la mar cuando se levantó la tempestad. Y esto es lo que decía yo. ¿Quién es este al que así le obedecen todas mis potencias y da luz en un momento a tan gran oscuridad y hace blanco un corazón que parecía piedra y da agua de lágrimas suaves donde parecía que había desde hace mucho tiempo una gran sequedad? ¿Quién pone estos deseos? ¿Quién da este ánimo? Me puse a pensar, ¿de qué temo? ¿Qué es esto? Yo deseo servir a ese Señor. No pretendo otra cosa sino contentarle. No quiero contento ni descanso ni otro bien sino hacer su voluntad, que de esto estaba yo bien cierta que lo podía afirmar. Pues si este Señor es poderoso como veo que lo es, y sé que lo es, y que los demonios son esclavos suyos, y de eso no hay que dudar porque es cosa de fe, siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden hacer ellos a mí? ¿Por qué no he de tener yo fortaleza para pelearme con todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y me parecía que verdaderamente me daba Dios ánimo. Yo me vi otra en muy poco tiempo y no temía pelear con ellos cuerpo a cuerpo, ya que entendía que con aquella cruz los vencería a todos. Y dije así que, ahora venid todos, que siendo sierva del Señor quiero yo ver qué me podéis hacer. En cuanto vi que me tenían miedo, quedé yo sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener. Y así hasta hoy. Porque aunque algunas veces los veía, como diré después, nunca más les he tenido miedo, antes bien me parecía que eran ellos los que me lo tenían a mí. Me quedó un señorío que Dios me dio contra todos, que de ellos se me da lo mismo que lo que se me da de las moscas. Me parecen tan cobardes que en cuanto ven que se los tiene en poco, no les queda fuerza alguna. Estos enemigos, de hecho, no saben acometer sino a quien se les rinde de antemano o cuando lo permite Dios, para mayor bien de sus siervos que los tienten y atormenten. Pluguiese a su majestad que temiésemos a quienes tenemos que temer y entendiésemos que nos puede venir mayor daño de un pecado venial que de todo el infierno junto, pues ello es así. Qué espantados nos traen estos demonios porque somos nosotros los que nos queremos espantar con otros asimientos de honras y haciendas y deleites. Porque entonces, juntos ellos con nosotros mismos, que nos somos contrarios amando y queriendo lo que hemos de aborrecer, mucho daño nos harán. Porque con nuestras mismas armas les hacemos que peleen contra nosotros, poniendo en sus manos las armas con que habíamos de defendernos. Esta es la gran lástima. Pero si todo lo aborrecemos por Dios y nos abrazamos con la cruz y tratamos de servirle de verdad, huye él de todas estas verdades como se huye de la pestilencia. Es amigo de mentiras. Él es la misma mentira y no hará pacto con quien anda en verdad. Cuando él ve oscurecido el entendimiento, ayuda lindamente a que se quiebren los ojos, porque si a uno ve ya ciego en poner su descanso en cosas vanas, y tan vanas como parecen las de este mundo que son cosa de juego de niños, ya él ve que éste es un niño, pues lo trata como a tal y se atreve a luchar con él una y muchas veces. Plega al Señor que no sea yo de estos, sino que me dé favor su majestad para entender por descanso lo que es descanso, y por honra lo que es honra, y por deleite lo que es deleite, y no al revés. Y una higa para todos los demonios, que ellos me temerán a mí. No entiendo esos miedos, demonio, demonio, donde podemos decir Dios, Dios, y hacerle temblar. Sabemos que el demonio no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto?
Es sin duda que tengo yo más miedo a los que tan grande lo tienen del demonio que al demonio mismo, porque él no me puede hacer nada, y esos otros, en especial si son confesores, inquietan mucho, que yo he pasado por culpa de ellos algunos años de gran trabajo, que aun ahora me espanto de cómo lo he podido sufrir. Bendito sea el Señor que tan de veras me ha ayudado. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.